Gracias, Manuel, por tus palabras y por haberme dado la oportunidad de participar en este chat en un tema que, bueno, pues para mí, aparte de ser mi labor profesional, pues también es una pasión. Y efectivamente, pues llevamos muchos años en el tema, y de manera que, bueno, pues ha dado tiempo a ver la evolución que ha tenido la agricultura de precisión en estos años. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver algunos de los elementos que me habéis propuesto, de los que me habéis propuesto hablar, ¿no? De sensores. Muchas gracias. En primer lugar, recordar lo que es la agricultura de precisión. No sé si alguno de los participantes ha estado en las anteriores sesiones, pero conviene tener claro de qué estamos hablando cuando nos dedicamos a la agricultura de precisión. Ha habido muchas definiciones desde que se inició esto a finales del siglo pasado, en los años 80, 90 del siglo pasado, pero ya pues se constituyó la International Society of Precision Agriculture, que dio unas definiciones no hace tanto, es cuestión de un par de años, que se considera que son las auténticas, digamos, las oficiales, ¿no? Hay publicada una definición más extensa, que es la que tenemos en pantalla, una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otras informaciones para respaldar las decisiones del manejo de acuerdo con la variabilidad estimada y así mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad, la sostenibilidad, son de los objetivos de estas sesiones y de la producción agrícola. Y una definición reducida que, bueno, pues simplemente es una definición que integra los elementos claves, ¿no? Que es, yo considero, la variabilidad temporal y espacial. Es lo que define la agricultura de precisión. Dentro de esta finalidad, dentro de esta definición clara de lo que es la agricultura de precisión, en el caso que me ocupa, hablar de sensores, pues yo destaco lo que son los datos. Los datos, precisamente, es lo que permite que luego se puedan hacer análisis, se pueda, en definitiva, ejecutar el resto de elementos que integran la agricultura de precisión. Fijaros una imagen en la que a simple vista se ve que efectivamente las parcelas no son homogéneas, hay variabilidad. Por cuestiones naturales, el cultivo tiende a diferenciarse de unas zonas a otras. Ese es uno de los objetivos clave de la agricultura de precisión. Pero no basta con verlo con nuestros sentidos, sino que hay que cuantificarlo para luego poderlo entrar en la gestión, es decir, que nos sirva para tomar decisiones. Entonces, a la derecha veis un mapa de rendimientos que se confecciona sobre la parcela, donde las diferentes zonas de manejo nos están indicando pues, diferentes comportamientos que tiene el cultivo a nivel de producción. Esto sería lo que se llama un mapa de rendimientos. ¿De acuerdo? Para eso, claro, tenemos que tener un dispositivo que nos lo mida. Concretamente dos, para este caso particular. Un dispositivo que mida la producción y otro que mida la posición. ¿Qué nuevas tecnologías son las que han propiciado la agricultura de precisión? Pues los sistemas de navegación global por satélite son los que dieron origen, los sensores locales, otros sensores de flujo de productos en las cosechadoras, que son los que propiciaron los mapas de rendimiento, con los que dieron origen a la agricultura de precisión. Y luego ya con el tiempo pues se han ido incorporando otros tipos de sensores, como sensores remotos, a bordo de los vehículos no tripulados, los sistemas de comunicaciones, hoy día muy importantes, que son los que nos permiten traer la información que está en campo hasta los centros de procesado, los centros de decisión. Y los sistemas informáticos que nos permiten manejar los datos, los GIS, Sistemas de Información Geográfica, y los AGGIS, que son pues, sistemas, digamos, específicos para manejar datos georreferenciados en agricultura de precisión. Y por último, pues maquinaria con tecnología de distribución variable. No basta con tener la información, sino que luego hay que ejecutar los mapas de prescripción, es decir, hacer que las máquinas distribuyan de forma diferenciada de unas zonas a otras las dosis que nos interesen. Pues bien, dentro de la puesta en práctica de la agricultura de precisión, yo los divido en cuatro etapas. Primero, lo que es la adquisición de datos, que es donde entramos, ¿no? Ahí están los sensores. Permiten caracterizar las parcelas y uno de estos datos es precisamente el mapa de rendimientos
que se genera a la hora de cosechar, ya sea una cosechadora de cereales, como he puesto ahí, pero cualquier otro cultivo. Prácticamente hoy día hay monitores de rendimiento que permiten eso, confeccionar los mapas de rendimiento de las parcelas en tiempo real, o sea, a medida que se están cosechando. Ahí también intervienen otros sensores, o estos que dan lugar a otros mapas de distribución del parámetro que nos interese, para poder explicar en parte el hecho de esa diferenciación en cuanto a rendimiento, o sea, de dónde proviene esa diferencia que se observa a la hora de recolectar. Ahí es fundamental los sistemas de información geográfica. Y por eso también voy a comentar después algo, perdón, los sistemas de navegación global por satélite, GPS y otros sistemas similares que existen. Con todo este conjunto de datos obtenidos con sensores, pues ya viene el análisis. ¿Qué es lo que podemos hacer con el análisis? Pues comparar todos estos datos que tenemos, a base de los AGGIS, lo que comentábamos antes, y planificar operaciones, es decir, tomar unas decisiones que permitan luego ejecutarse con maquinaria específica de distribución de productos, ya sea fertilizantes, ya sea tratamientos líquidos o cualquier otro, incluso el riego de precisión. Entonces, aquí están parte de las tecnologías que hemos estado hablando, desde los sistemas de navegación global por satélite, los sensores, las comunicaciones que nos permiten traer la información de campo a nuestro ordenador, los AGGIS, que permiten hacer los análisis y la planificación de operaciones, es decir, la estrategia de gestión, y luego las maquinarias con tecnología de distribución variable que permite ejecutar con precisión esas decisiones que se han tomado en el ciclo anterior. El resultado de un ciclo nos da lugar a otros mapas de rendimiento, es decir, a otra distribución de rendimientos que lo podemos comparar con el anterior y ver si la estrategia que hemos adoptado es la correcta. Bien, pues en este entorno se encuadran los sensores, que yo los pondría aquí en la primera parte, en la adquisición de datos, y dentro de ellos, como os decía, pues podemos considerar los sistemas de navegación global por satélite, porque los sensores no son más que dispositivos que nos permiten conocer parámetros con gran precisión, o al menos mucho mejor que los que podríamos apreciar nosotros por nuestro sentido o por simple intuición. Y los sistemas de navegación global por satélite, pues precisamente nos dan eso, información en cuanto a localización, algo fundamental cuando estamos manejando datos georreferenciados, datos que hay que asociarle unas coordenadas. Y dentro de estos sistemas de navegación global por satélite, pues la tecnología clásica es la que tenemos aquí, es decir, cada satélite tiene una posición determinada en el espacio, aunque está moviéndose, pero siempre es conocida esa posición. La velocidad con la que la señal de radio que emite llega a la Tierra se considera que es constante, es conocida. El sistema calcula el tiempo que tarda en llegar la señal desde la posición donde está el satélite hasta nuestra antena en tierra, y a partir de ahí, teniendo en cuenta la velocidad, se calcula la distancia, y sabiendo la distancia al menos a 4 satélites, tenemos ya unas coordenadas. Nuestro equipo de tierra es capaz de saber qué coordenadas, sobre todo latitud y longitud, aparte de otros parámetros, velocidad, incluso la dirección en que se está moviendo la máquina. Este sensor, porque lo podemos llamar así, un sensor inteligente que nos da a conocer los datos, es fundamental para la agricultura de precisión, porque sin él, fijaros, no podemos georreferenciar las muestras, los parámetros que estamos midiendo en tierra, y no podremos tampoco hacer aplicaciones variables en maquinaria. Luego está también la tecnología diferencial, que mediante una señal de corrección nos permite ya georreferenciar mucho más, con más precisión, incluso llegando a errores centimétricos, que esto en agricultura pues, es prácticamente despreciable, ¿no? La posición de nuestro vehículo. Bien, hoy día, aparte de los GPS, que son más conocidos, los sistemas de Global Positioning System americanos, pues existen otros que, aunque se pusieron en marcha GLONASS, por ejemplo, a uso civil con posterioridad a los GPS, en realidad en uso militar son anteriores a los GPS. GPS y GLONASS hoy día están disponibles para uso civil, aparte también del Galileo europeo y del Beidou, el Beidou 2 chino, que, bueno, pues muchos receptores también
tienen capacidad para poder recibir señales y, por tanto, generar coordenadas con mayor precisión y, sobre todo, con mayor regularidad, ¿no? Porque antes, cuando solamente teníamos nuestros primeros ensayos, que solamente teníamos disponible el GPS, pues había situaciones en las que algún satélite no enviaba señales y nos quedábamos sin tener precisión adecuada, ¿no?, para los trabajos que estábamos haciendo. Pero hoy día, con Galileo y los demás, pues sí que hay. Bueno, el tema de los monitores de rendimiento, bueno, pues implica un sensor también, un sensor de agricultura de precisión, que es el sensor de flujo. Hoy día, como digo, en las cosechadoras se monta un monitor, como el que tenía aquí en pantalla, que nos va dando información en tiempo real de flujo de producto que está entrando a la máquina y situación, de manera que va confeccionando el mapa sobre la marcha y lo podemos visualizar. Al principio, el primer monitor de rendimiento que tuvimos aquí en la Universidad de Córdoba, pues teníamos que registrar los datos en unas memorias de un tamaño enorme y luego había que procesarla y después de un largo procesado pues salía el mapa de rendimiento. Pero hoy día es que se tiene en tiempo real e incluso con conectividad, o sea que se puede estar mandando directamente a la oficina o donde queramos a través de la web. Estos sensores para confeccionar el monitor de rendimiento pues pueden ser variados, depende del tipo de producto, pero vamos, en grano, que son los más utilizados, lo que se suele utilizar son sensores de placa de impacto, como el que veis aquí arriba a la izquierda, donde el grano impacta sobre una placa. Esta placa, como consecuencia de esa energía que recibe del grano, pues está realizando una fuerza sobre un sensor de fuerza, lo que se llama una célula de carga, y la salida de esa célula de carga es la que constituye la medida del flujo de grano. En otros casos son sensores ópticos, como el que se utiliza para el algodón, donde la interrupción de unos haces de luz, el tiempo en el que está interrumpido los haces de luz, son los que constituyen la base para luego calcular la cantidad de producto que está pasando a través de los conductos neumáticos, que es como trabajan las máquinas cosechadoras de algodón, ¿no?, arrastrando la masa de algodón por estos tubos con una corriente de aire. Y también en grano se utilizan sistemas ópticos, como el que veis aquí, en la banda transportadora de grano. Se coloca un haz láser que está continuamente midiendo la altura de grano que tiene cada una de las plataformas elevadoras, y a partir de esa altura se va estimando el grano que va entrando a la máquina. También llevan lo que es un sensor de humedad del grano, porque claro, el grano nos interesa saber la masa total, pero también la humedad que tiene para calcular el peso seco, que es lo que realmente interesa. Entonces hay sensores capacitivos dentro de la propia máquina cosechadora que nos dan una información de la humedad del grano. Y continuamente pues están haciendo medidas de flujo de grano que está entrando y a la vez de coordenadas, ¿no?, de posición. Con esto lo que hacemos es un conjunto de puntos, cada uno de ellos asociado a un rendimiento, una cantidad de grano por unidad de superficie, y a partir de ahí pues se van confeccionando los mapas. Esta otra ilustración lo que os muestra no es tanto instrumentación, sino más bien tecnología asociada a posicionamiento global. O sea, la simple toma de muestras de suelo para analizar en laboratorio también requiere de una georreferenciación. Veis como la antena de posicionamiento global está presente en todos los casos, ya sea con toma de muestras manual o con máquinas como esta que utilizamos aquí en la universidad, que son automatizadas, ¿no? Están mecanizadas para sacar muestras a distintas profundidades, o esta que también vi en su momento, que estaba a disposición para tomar muestras de suelo, embolsarla e incluso ponerle un código de barras que la identifique y que además lleve la referencia de las coordenadas. Otro sensor para caracterización de suelo es el de la conductividad eléctrica aparente. La conductividad eléctrica aparente es un parámetro que tiene gran relevancia en cuanto a la fertilidad del suelo. Está relacionado con la capacidad de intercambio catiónico y sus resultados pues, son muy útiles para eso, para caracterizar la fertilidad y, sobre todo en plantaciones de frutales, decidir marcos de plantación, incluso variedades en caso de olivar en seto, se está utilizando mucho. El principio de funcionamiento es muy simple. Hay como mínimo dos bobinas, dos solenoides. Una de ellas actúa generando un campo magnético, un bobinado, digamos, primario, y luego un bobinado secundario que lo que hace es recibir la inducción que el propio suelo genera como consecuencia del primario, del campo magnético
primario. Esa inducción pues depende del tipo de suelo, de las condiciones en las que está, y a partir de esa lectura, pues como digo, pues se confeccionan mapas de conductividad eléctrica aparente que, como digo, sirven de base para para estimar las plantaciones, marcos y demás parámetros. Otra forma que hay de medir la conductividad eléctrica aparente es mediante campos eléctricos en lugar de magnéticos. Este fabricante, en lugar de aplicar un campo magnético, pues como veis aquí lo que hace es que aplica entre dos discos, que en realidad son electrodos, una corriente alterna, generando en el suelo un campo eléctrico cuyas líneas de isovoltaje o isopotencial las tenéis aquí representadas y varían dependiendo del estado del suelo, de la conductividad eléctrica del suelo. Mediante dos pares más de discos que están dos interiores, o sea, un par interior y otro par exterior, que son las ondas receptoras, pues tenemos la caracterización, como digo, de la conductividad eléctrica del suelo. Bien, bueno, aquí tenéis algunos mapas de variabilidad espacial de la conductividad eléctrica a distintas profundidades, porque ya los equipos más modernos pues tienen varias bobinas secundarias que, distanciándolas de la primaria, dan lugar a tener una lectura a mayor o menor profundidad, entre 0,5 metros y 3 metros que tenemos aquí. Fijaros cómo cambia debido a eso, a la diferencia que hay en profundidad de la conductividad eléctrica aparente. Otro sensor o dispositivo para la medida de parámetros para agricultura de precisión es el que nos sirve para caracterizar la compactación. La compactación del suelo es otro parámetro de gran interés, puesto que nos puede servir para la realización del laboreo variable. Es decir, el movimiento que hay que darle al suelo para evitar la compactación y que las raíces puedan extenderse de forma adecuada y además que el agua pueda infiltrar cuando cae con la lluvia, pueda infiltrar y no originar escorrentía, sino que se almacene en los poros, en los espacios de aire que hay en el suelo. Pues bien, hay lo que se llaman penetrómetros, que es un instrumento normalizado por la norma estándar de ASAE S.313 y que nosotros hemos utilizado en varias versiones. Aquí tenéis uno de los últimos que fue de fabricación propia, que consta de un sensor que es una célula de carga para medir la fuerza con la que hay que clavar la punta cónica en la que acaba este vástago y tomar medidas a distintas profundidades. Entonces, con un sensor de ultrasonidos que hay en la parte de abajo, se mide también la distancia a la que se está clavando la punta para luego obtener el gráfico de índice de cono profundidad. Este otro, como veis, está ya mecanizado en el sentido de que no hay que aplicarle la fuerza física, como veis aquí en el vídeo que estamos haciendo sobre un campo de cereal. Como resultado, pues se obtienen las gráficas, como las que veis aquí, índice de cono profundidad. En este caso, aunque el penetrómetro llegaba hasta unos 60 centímetros, pues bueno, lo que nos interesaba eran los 30 centímetros iniciales, más superficiales. Una forma de hacer más rápidas estas medidas es en vez de medir lo que se llama la resistencia a la penetración, o sea, a clavar la punta, la resistencia al corte. Entonces, este es otro dispositivo que también diseñamos y construimos aquí en el departamento y que consta de, en este caso, 4 cuchillas, aunque tiene posibilidad de añadirle más, cada una cortando una franja de unos 10 centímetros de suelo y un sistema de medida, los sensores de fuerza, para medir qué fuerza está haciendo cada cuchilla para poder cortar el suelo. De esa manera, pues se puede hacer en continuo y además con una antena de posicionamiento global para tomar no solo las medidas de resistencia al corte, sino también las medidas, la posición, ¿no? Poder hacer mapas. Aquí podéis ver la antena en el vídeo arriba de la estructura que soporta las cuchillas. Y entonces con eso, como digo, hacer mapas de distribución variable del índice de cono. Otros sensores estrella también muy utilizados en agricultura de precisión son los sensores remotos, que se basan en la diferente comportamiento que tiene la superficie a la hora de reflejar radiación electromagnética, y más concretamente las plantas.
sobre todo la banda del visible y la banda del infrarrojo, pues tienen mucha diferencia a la hora de reflejarse de la superficie con actividad fotosintética, o sea, las plantas. Una planta sana pues refleja una gran cantidad de luz infrarroja respecto a la que recibe, pero poca cantidad de luz visible, porque entre otras cosas la emplea para la realización de la fotosíntesis. En cambio, una planta sana que no esté realizando fotosíntesis en las condiciones adecuadas, pues va a reflejar de visible una mayor proporción respecto al infrarrojo que en el caso anterior. Entonces, desde tiempos históricos se vienen utilizando indicadores como el índice de vegetación diferenciada de diferencia normalizada, el NDVI, que nos sirve para eso, para identificar el grado de vigor que tiene una planta. Hoy día ya existen otros indicadores que se basan en otras bandas del espectro de la radiación electromagnética y que pueden ser medidos desde diferentes alturas, ¿no? Desde a mano, a tierra, como con este dispositivo, el Green Seeker, que lo hemos utilizado bastante aquí, que nos permite pues, bueno, caracterizar en cuanto al NDVI zonas muy pequeñas para contrastar. Sobre todo lo usamos con las que podemos descargar desde satélites. Por ejemplo, Sentinel se está utilizando mucho para esto, para confeccionar mapas de zonas amplias de NDVI. Y bueno, pues desde a mano hasta satélites, pues hay todo un rango de variación de plataformas que nos permiten tomar medidas con este tipo de sensores remotos. Aquí veis una imagen en la que en la izquierda sería la imagen real, digamos, tomada en RGB, y en la que podemos ver la pista de este estadio, ¿no? El campo de este estadio, que así a simple vista podemos decir, bueno, pues que es un césped, ¿no?, de vegetación, pero si lo confeccionamos el NDVI y cambiamos los colores originales por un falso color, en función del NDVI, pues vemos cómo efectivamente todo lo que es vegetación cambia de color, está en rojo, pero el campo, el estadio, sigue estando en el color original. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto no es vegetación. Si es césped, es un césped artificial y por tanto pues no tiene un NDVI que corresponda con la vegetación. ¿De acuerdo? Algunos dispositivos que se utilizan teniendo en cuenta este tipo de sensores, bueno, pues desde cámaras normales del RGB montadas sobre drones, cámaras que tienen ya varias bandas multiespectrales como esta es la Sequoia, se ha utilizado mucho sobre plataformas como los drones, como Phantom, por ejemplo, nosotros lo montamos sobre Phantom y va muy bien, y que tiene el rojo, el verde, el infrarrojo cercano, el Red Edge, que es una banda justo entre el rojo y el infrarrojo cercano, y un sensor ya RGB, es decir, una cámara normal. Luego tenemos otros tipos de sensores muy rápidos, como son los hiperespectrales, que en este caso estamos hablando ya que tienen pues entre 100, 200, 300 bandas del espectro, que permite ya confeccionar otro tipo de indicadores más elaborados. Cámaras térmicas también se pueden montar a bordo de drones, eso sí, en nuestro caso pues con adaptaciones hechas a base de impresora 3D, porque en principio no estaban adaptadas para montarlas en estos drones. Hoy día ya de DJI, el fabricante de Phantom, por ejemplo, pues sí que tiene cámaras que se ajustan perfectamente. Ahí tenéis una imagen en NDVI de una parcela de Lauco donde se ve perfectamente diferencia en cuanto a la siembra de un cereal. Estaba recién nacido y entonces se ven diferencias en la nacencia, ¿no?, de velocidad en cuanto a la germinación, pero que la planta estaba bastante pequeña, y aún así pues la detecta muy bien. Otra forma de utilizar los sensores remotos es para controlar directamente la aplicación. Entonces, WeSeeker, como el que tenéis aquí, está ahora mismo detectando dónde hay mala hierba y dónde no, y el pulverizador que lleva debajo pues va pulverizando exclusivamente en las zonas donde hay una densidad de hierba que justifica que se haga la aplicación. Si no hay una densidad de hierba en el suelo, pues no se aplica, con lo cual se ahorra producto y sobre todo estamos colaborando con el medio ambiente para no distribuir pues, este tipo de herbicidas donde no hace falta realmente. Bien, otros tipos de sensor son los LIDAR, se utilizan también mucho en agricultura de precisión. Se basan en lo que da es una medida de la distancia que hay entre el dispositivo
y una superficie, la superficie en la que se refleja el haz láser que estamos impactando a través de la velocidad, o sea, del tiempo que tarda la luz en llegar y volver hasta el dispositivo el LIDAR, se sabe a qué distancia está, y si hacemos un barrido, no solo en una dirección, sino hacemos un barrido a lo largo de todo un arco, que puede llegar a ser más de 180 grados, pues al final lo que tenemos es una nube de puntos que nos dicen dónde ha reflejado el haz, y por tanto a partir de ellos calcular las coordenadas de toda esa nube de puntos. Si luego los unimos mediante aplicaciones adecuadas que hay, pues podemos confeccionar un modelo de la superficie que ha rodeado al LIDAR, como este ensayo que hicimos en una calle de Olivar, donde perfectamente se ve que aquí faltaba un olivo, que efectivamente faltaba, pero lo más importante es que tenemos un modelo que nos permite calcular el volumen de copa, incluso el índice de área foliar, es decir, la superficie de hojas que hay en cada árbol, y con ello hacer tratamientos a medida, tratamientos fitosanitarios a la copa, de acuerdo con la superficie de hojas que hay que bañar. Se está utilizando a nivel experimental para eso, para hacer tratamientos variables en función de las necesidades de cada árbol, por la frondosidad, por la superficie de área foliar que contiene. Otros sensores para caracterizar la humedad del suelo, pues los que tenéis aquí, ¿veis? Están colocados a distintas profundidades, son sensores capacitivos, se basan en la variación de la conductividad eléctrica, de la constante dieléctrica, la permitividad, que se llama hoy día. La permitividad del agua es muy elevada respecto a la del resto de materiales que constituyen el suelo, la materia orgánica y la materia inorgánica. Entonces, a poca cantidad que haya en el suelo, pues esa permitividad aumenta mucho, y los dispositivos electrónicos que hay en el interior del sensor son capaces de dar una señal en respuesta a esa cantidad de humedad. Ya existen también que, además de la humedad, pues miden la conductividad eléctrica e incluso la temperatura del suelo. Y todavía algunos más avanzados que tienen distintos sensores a distintas profundidades, de manera que se colocan pues enterrados en el suelo, pinchados directamente en el suelo, como veis aquí, de manera que solamente sobresale pues la parte en la que tenemos conectados los cables de conexión, y continuamente nos están dando medidas de humedad del suelo, incluso algunos también de temperatura. Este tipo de sensor multisensor o multitransductor, ¿no? En realidad es un sensor, pero que está constituido por muchos medidores de humedad a distintas profundidades. Otros tipos de sensores. Has superado ya los 20 Sí, minutos. yo creo que esta es, si no es la última, es la penúltima, porque son otros Gracias. sensores, ¿no? El de potencial hídrico del agua, que es otra forma de medir la humedad, el sensor de agua, de presencia de agua y de hielo en la hoja, los dendrómetros, que son capaces de medir el diámetro, cómo va cambiando el diámetro del tronco del árbol, y con esto, pues efectivamente, termino la presentación. Gracias, Manuel, por avisarme. Estaba controlándome y creo que casi he rozado el tiempo. Muchísimas gracias. Disculpa por tener que Sí, sí, sí. interrumpirte, porque la verdad es que No, era lo muy veo. interesante conocer ahí todo el abanico de sensores y sobre todo conocer y entender mejor las tecnologías que hay detrás de los sensores.